Bueno, buenas tardes. Gracias quienes vinieron a acompañarnos. Y gracias, Ferni, también por hacer este libro, por convocarnos para hacer este libro. Cuando Ferni asumió la dirección de la editorial, ya nos conocíamos desde hace muchos años, y él me acuerdo que me escribió, me llamó, no me acuerdo, y me dijo, ¿cómo puede ser que no publicaste nunca La Provincia? Y bueno, un poco ahí salió la invitación de que pudiéramos publicar algún libro mío en Entre Ríos y en la editorial de La Provincia. Y yo en ese momento, como siempre, no es que tenía inéditos y cosas guardadas para publicar, porque en general no tengo nada, pero sí había algunos cuentos que habían quedado fuera de una antología que habíamos hecho en el 2015, que se llama El desapego es una manera de querernos. Y eran libros que yo había dejado ahí, cuentos, porque tenían como la particularidad de que los personajes de esos relatos eran nenes o nenas. Y dije, bueno, alguna vez quizá haga algo con esto, aparte de la antología. Y entonces cuando me dice esto, me dice, bueno, y también un libro que podría ser para las bibliotecas de la Escuela de la Provincia. Ahí le dije, tengo unos cuentos, pero son muy cortos, y eran tres cuentos. Pero bueno, quizás si los reescribo, si te gustan, podrían funcionar pensando en un público, bueno, de, qué sé yo, preadolescente. Yo nunca había escrito para chicos. Y bueno, le pasé lo que había, que eran estos relatos que uno había salido en Clarín, que era un cuento medio por encargo, que era un cuento de Navidad. Y después otro que había publicado yo en un blog y otro que había salido también en otro lado. Y bueno, y a él le entusiasmaron mucho estos relatos. Yo le dije, bueno, igual los voy a trabajar porque son muy cortos y qué sé yo. Y bueno, y ahí cuando empezamos la posibilidad ya más concreta de hacer un libro, le dije, pero yo hace mucho que quiero trabajar con Lilian. Bueno, Lilian es artista visual. Y ya que este va a ser un libro para las bibliotecas escolares, estaría bueno que esté ilustrado. Y bueno, ahí la convocamos también a Lilian al proyecto. Y bueno, y empezamos a trabajar juntas, cosa que la verdad es que a mí me daba bastante miedo que termináramos peleándonos como cuando éramos niñas, agarrándonos de los pelos. Y bueno, si querés contar un poquito vos. Bueno, buenas noches. Sí, en realidad siempre habíamos estado charlando un poco de esto de poder hacer un proyecto juntos, pero nunca lo concretábamos y siempre quedaba en una charla de nada, de hermanas. Cuando me convocan a mí para hacer esto, como que me entró los nervios, porque bueno, uno por ahí, digamos, cuando uno es artista visual, es como que la tenés re clara hasta el momento que te hacen un encargue de decir, bueno, pero tiene que tener que ver con tal cosa. Es como que por ahí es difícil eso, o sea, tratar de que, no es trabajar bajo presión, pero tratar de que, bueno, de que es algo que lo va a ver todo el mundo, que va a estar publicado, donde van a intervenir un libro, digamos, donde tiene que tener los colores específicos de la obra para que la obra no pierda el interés. Y que son todos detalles que Ferni y bueno, y todo lo que es la editorial cuidaron muchísimo. Y eso se ve justamente en el producto. Y con ella, con Selva, trabajamos, digamos, bastante, o sea, yo todo lo que bocetaba, ella a medida que iba terminando los cuentos me los iba pasando. Y todo lo que yo iba haciendo bocetos se los iba mostrando para ver si realmente era la idea que ella se hacía sobre las imágenes para esos textos. Pero estuvo bueno, o sea, nos divertimos bastante haciéndolo, así que, aparte, también sabemos que las distancias, o sea, yo vivo en Paraná, ella está acá en Buenos Aires, entonces, bueno, era como que... No, y aparte no era, o sea, era pre-pandemia, entonces no estaba aceitado tampoco lo del Zoom, lo de trabajar a distancia.
Sí, eso es otra de las cosas que, yo iba haciendo las cosas y por ahí en las fotos no se ve muy bien, o sea, nos manejábamos por WhatsApp y todas esas cosas, como la línea pierde fuerza, pierde un montón de cuestiones que verlas en vivo, digamos, es otra cosa. Y básicamente los dibujos están todos trabajados con acuarela, entonces también la acuarela tiene esa cosa de translúcida, de transparente, de que si no la ves en vivo no es lo mismo, digamos, visto a través de fotografías. Pero estuvo bueno y creo que los resultados se ven en el libro es precioso, o sea, de la primera página a la última. Hay un muy buen diseño también, en cada una de las páginas que aparecen pequeños dibujos que dan una idea de lo que es la ilustración, de lo que dice el texto. Entonces creo que es como que es un libro que termina redondito en todo, digamos. Bien. Para los que no saben, no les conté tampoco, la editorial de Entre Ríos es la editorial de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Nuestra provincia fue la primera en tener una editorial propia como parte de como un organismo estatal más, ¿no es cierto? Después hay algunas otras provincias que han hecho lo mismo, pero la nuestra fue la primera, sorry. Y bueno, también está esto de pensar en libros que realmente sirvan a un público lector lo más amplio posible, ¿no? Una pregunta que no tiene nada que ver con esto es, bueno, como les decía, la semana pasada presentamos a este libro en Gualeguay, que nos recibieron de manera súper amable la gente de allá, y varias veces surgió un nombre que está ligado a las dos de distintas maneras, que es el nombre de la ISECA. Entonces, quiero preguntarte a vos, Lilian, ¿cómo fue el trabajo con ese otro gran libro ilustrado por vos, de Alberto? Y a vos, Selva, si crees que en este libro hay algo del maestro Lai en alguna parte. Bueno, creo que en este libro estoy como mucho más organizada y con mejores tiempos a cuando hice el libro de la ISECA. Para el libro de la ISECA yo había hecho, en ese momento yo trabajaba en papel maché, entonces son pequeñas esculturas de papel maché que, bueno, fueron, a ver, uno cuando empieza a trabajar pretende una cosa y después a veces el material no da el resultado que uno quiere. Pero digamos, lo que se hizo, lo que yo hice con las esculturas y con los textos, que después esas esculturas fueron fotografiadas para ilustrar el libro, como que quedaron, o sea, a ver, había que encontrar los materiales que realmente den la idea de lo que yo quería contar. El papel maché, todos conocen papel maché, seguramente en la escuela han hecho alguna vez en su vida algo en papel maché. Es como muy tosco, o sea, te deja texturas que no es la que uno pretendía lograr. Y creo que logré realmente lo que yo quería y encontré la cinta, ¿cómo se llama la cinta de la aislante de cables? Bueno, los trajes de esas muñecas, que eran como pequeñas esculturitas, están hechos con esa cinta, que fue la que dio esa sensación de látex, digamos. Claro, pero contá por ahí, porque no sé no sé si conocen el libro. Bueno, es un libro que publicamos en una editorial que ya no existe más, que se llamaba Carne Argentina, y es un libro de Lai que se llama Manual Sadomaso-Porno. Entonces también las esculturas de Lilian tienen que ver con el mundo de la pornografía o del bondage, como se dice. Entonces por eso esto de la cinta aisladora, porque tienen trajes que parecen de látex. Claro, bueno, esas esculturas estaban pensadas para estar armadas en cajas de vidrio, como en peceras. Cuando llegaron rotas por el traslado, o sea, fue todo un caos, digamos. Pero el libro quedó precioso, o sea, las imágenes y las ediciones que se hicieron quedaron muy buenas. Y en digamos, la diferencia que yo hago entre ese libro, que fue ¿en qué año? 2007. 2007. A este de ahora yo veo que hubo también un trabajo como mucho más prolijo,
mucho más responsable por parte mía. Como que el otro era más hippie, digamos. Ahora estoy como un poco más centrada, más ordenada, más administro mejor los tiempos, entonces no dejo todo para último momento. Este libro lo trabajé con mucho más tiempo. No, y además no teníamos a Ferni. También estaba Ferni, que nos estaba ahí torturando. Pero bueno, es como que, digamos, los dos me gustaron mucho, me gustó mucho esta idea de poder, poner en imágenes por ahí lo que las palabras dicen. Y bueno, eso. No sé si contesté. Porque no me gusta mucho hablar tampoco, entonces como que me pongo como muy nerviosa. Sí, no, yo diría que no solo lo que las palabras dicen, sino como esta idea también de que la ilustración, o por lo menos así lo pensamos para este libro, y la idea también del libro aquel que ilustró Lilian para la ISECA, era un poco eso, como también que las imágenes también contaran su propia historia, ¿no? Como que propusieran otra lectura, además del texto. Y bueno, vos me decías que hay de Lai en estos cuentos. Bueno, yo creo que hay bastante en el sentido de, él tenía, y de hecho escribió un ensayito muy lindo sobre el terror en los cuentos para niños, en los cuentos de hadas. Y él tenía una teoría que era que esos cuentos que le habían contado a él cuando era niño, que eran más populares, que por ahí ahora ya han pasado tanto por el filtro de Disney, que se han vuelto una cosa así completamente azucarada. Pero bueno, los cuentos tradicionales de hadas, los originales, sin las adaptaciones que se realizaron después, eran realmente cruentos y realmente violentos, ¿no? No sé, por ejemplo, el original de la Cenicienta, cuando las hermanas pretenden que le entren los zapatos, entonces la madre les corta los dedos de los pies. Eran cuentos como muy crudos y muy sangrientos, muy directos. Y él decía que esos cuentos tenían una función pedagógica porque nos enseñaban desde chicos que el mundo no era un lugar amable, que el mundo era un lugar violento, lleno de peligros. Y él sostenía que esos relatos tradicionales un poco venían a avisarnos ya desde chiquitos que no estábamos en un lugar donde todo era un lecho de rosas, sino al contrario, que era un lugar donde había que ponerse fuerte para poder atravesar la infancia. Y sobrevivir y llegar vivo al otro lado, o sea, a la adultez o a la adolescencia. Y creo que algo de ese espíritu está en estos relatos, son 6 cuentos, todos están protagonizados por personajes que son chicos, que son niñes, y todos tienen como, a todos les pasan cosas a las que tienen que sobreponerse o que tienen que buscar la manera de atravesar ese bosque de espinos y llegar hasta el otro lado. Son como la mezcla de dos preguntas, porque a todo esto siempre tenemos esta misma rutina, entonces ya es como que yo trato de ser original en mis preguntas, pero ya es la 4ª vez que venimos robando con esto, ya no. Llega un momento en que si no empiezo a repetirme. Pero bueno, siempre una pregunta que les hacía en las otras presentaciones era, ¿qué significaba para ustedes el ser editadas por la provincia, por la editorial de la provincia de Entre Ríos, y que los libros lleguen a todos los colegios? Y por otro lado, otra pregunta, que es, ¿cuál es la, así como vos decías, Lilian, recién, esto de esa era mi estética, mi arte en ese momento, que tenía que ir por ese lado, y que hoy va por otro lado muy diferente y muy
muy sostenido en los últimos años, por decirlo así. Bueno, ¿qué hay en tu estilo de entrerrianía, si se quiere, o si es necesario que un artista visual tenga algo entrerriano? Y lo mismo con los cuentos tuyos, Selva, que en varias entrevistas siempre mencionás esto del gótico del litoral, ¿no? Y que cuando empezamos a hablar del libro, vos me dijiste, bueno, son niños góticos, ¿no? ¿Qué hay de eso también? Y esta mezcla con lo entrerriano. Bueno, así como decía Ferni recién, el estilo que yo vengo haciendo es, desde hace un par de años que lo vengo trabajando mucho, creo que también eso me llevó a tener como un dibujo mucho más acabado y con una estética ya que es muy mía. Y creo que en mis dibujos en realidad aparece todo el tiempo lo entrerriano, o sea, porque las situaciones o estas cuestiones de, bueno, yo tengo en las series de dibujos que hago, por ahí muchos chicos disfrazados, muchas situaciones de niños, que cuando uno piensa en la infancia, que eso lo hablábamos la otra vez, cree que es todo como muy lindo. Y en realidad no a todos, cuando somos niños, nos gusta festejar los cumpleaños, ser protagonistas, disfrazarnos en los actos escolares, aprendernos una poesía y estar expuestos a todos, ante todos. Y esas cosas que los adultos toman como cosas felices para los chicos, en realidad a veces son como, o sea, nos generan mucha angustia. Si uno por ahí mira los dibujos, tanto las ilustraciones que están en el libro como las ilustraciones que yo hago, si alguno conoce mi obra, tiene justamente eso, o sea, esas situaciones que no pues cuando somos niños no nos hacen sentir cómodos, o sea, y que las hacemos porque es algo como, no sé, no como que estamos obligados, pero como que es natural, o sea, es natural que vos salgas en la fiestita de fin de año, o sea, ¿por qué? Si a mí no me gusta, o sea, ¿por qué tengo que salir? Pero esas cuestiones creo que aparecen y que tienen que ver mucho con la escuela y con la infancia que uno tuvo también, ¿no? O sea, nosotros venimos de un lugar muy chiquitito donde en los actos escolares estaban todo el mundo, todo el pueblo mirándonos y en cierta forma también juzgándonos y a veces no nos gustaba estar así. Entonces creo que eso también aparece en los dibujos, toda esa cuestión de infancia entrerriana que uno tuvo, de andar corriendo y de andar saltando cardos por todos lados, aparecen en cierta forma en esas ilustraciones, ¿no? Bueno, los cuentos yo creo que sí, está muy presente el espacio geográfico, digo, más allá de que no hay marcas concretas, digo, no es que dice, bueno, este cuento transcurre en Gualeguay, pero bueno, esto que un poco lo que dice Lilian, como mucho de la infancia que hemos pasado en ese espacio físico que es Entre Ríos o que es un pueblo entrerriano, después es parte de los relatos. Incluso uno de los cuentos, que se llama El hijo de la guerra, está basado, es bastante autobiográfico porque está basado en dos personajes que eran personajes era la dueña de una papelería, librería que quedaba enfrente a la escuela donde nosotras hicimos la primaria, Mari Cueli. Capaz Danilo se acuerda, aunque Danilo era del centro, así capaz que no. Esto era los suburbios. Bueno, pero bueno, era una gallega que tenía una librería y tenía un hijo, que era un hombre grande, pero bueno, que era, no sé, había quedado, según ella, había explotado una bomba, habían venido en la posguerra y en su pueblo había explotado una bomba y el hijo había quedado medio idiota. Entonces era un tipo grande, encima era muy grandote de cuerpo, pero con la mente de un niño. Y bueno, y uno de los cuentos los toma ellos como personajes, o sea, más elicense que eso casi que no hay en el libro. Pero después, bueno, otras situaciones, aunque esto no esté la marca precisa,
pero el mismo cuento que se llama Los Inocentes, que es un chico que es del campo y que sus padres crían corderos bueno, para faenar, y hay mucho de la infancia pueblerina en los relatos. Como yo soy una outsider, o sea, porque no escribo literatura para niños, y de hecho cuando empezamos a pensar en este libro, yo, o sea, no sé si lo hablamos con Ferni, seguramente, pero era como tipo, bueno, pues yo no quiero, o sea, no quiero como empezar a ceñirme a las reglas de la literatura infantil y juvenil, porque de hecho he leído cosas que para mí se pasan de pedagógicas, y entonces es como hay tanta bajada de línea que la literatura y que el sentido que yo le encontraba a la literatura cuando era chica y me encantaba leer, que era el de la aventura, del riesgo, el de, no sé, de repente leer situaciones hasta quizá prohibidas, o bueno, todo eso que sabemos que tiene la literatura para quienes amamos leer, lo veo a veces muy lavado en algunos de los relatos actuales de literatura que está hecha, pensada para chicos y pensada para, bueno, que esos chicos aprendan, ¿no? Como que me parece que a veces la función pedagógica de esa literatura en la actualidad está por encima de la literatura. Entonces, bueno, yo justamente lo que no quería que pasara con estos relatos era que lo pedagógico estuviera por encima de la literatura, porque yo, la verdad que me interesa más la literatura que la pedagogía. Entonces, bueno, más o menos vimos que obviamente no iba, qué sé yo, sabiendo que el libro iba a estar en las bibliotecas escolares, no iba a poner unas escenas escabrosas. De hecho, había una, y Ferni me dijo, che, me parece que no da. Fue el único señalamiento que me hizo, y bueno, sí, realmente tenía razón. Y bueno, hicimos ahí como fue muy simple. Sí, fue muy simple, igual no es que hubo que reescribir nada, pero bueno, sí como ser un poquito más sutil y dejarlo más abierto. Pero bueno, después o sea, yo siento que estos cuentos que escribí, digo, los puede leer un adulto, los puede leer cualquiera, que es un poco, no sé, yo pensaba o tomaba un poco como referente a Horacio Quiroga, que a mí me encanta, y qué sé yo, y sus cuentos de la selva, por ejemplo, que era uno de mis libros favoritos de la infancia. Entonces, digo, bueno, también pensé eso, pensé, bueno, esto sí, lo puede leer un chico de 10 años, 11 años, pero también lo puede leer la madre, el padre, la tía, y pasarla bien, un poco esa era la idea. Y que no hubiese, digo, qué sé yo, supongo que después si leen con la maestra los cuentos le podrán charlar, aparecerán cosas que quizá les sirva a la maestra para hablar de algún tema, pero no fue el eje, o sea, yo no me interesaba eso, como hacer una literatura así pedagógica. Que por ahí la literatura, lo pedagógico viene del lado de afuera si tenés una buena literatura como sustento. Entonces yo le compraba ahora, le compré a mis sobrinas un montón de libros infantiles, y hay uno que se llama Señor Unicornio, no sé qué cosa, y es el unicornio más mala onda y que hace todo mal, que es lo menos unicornio que pueda haber. Pero claro, y eso lo el niño, la niña lo va a entender si uno lo va acompañando en esa lectura, ¿no? Pero digamos, la historia está ahí, digo, me parece. La semana pasada tuvimos una concreta con ellas en el aula, con chicos. Bueno, cuenten ustedes. Sí, el año pasado, la semana pasada cuando estuvimos en Gualeguay, estuvimos charlando con varios cursos de una escuela, que eran, bueno, chicos más adolescentes, ¿no? 13, 14 años, que habían leído los relatos. Y bueno, sí, había como que se habían entusiasmado, hacían preguntas, después hicieron también como la parte plástica también del libro, y uno de los chicos
pintó un cuadro hermoso, o sea, basado en los relatos y un poco en la estética de las ilustraciones de Lilian. Otra de las chicas también había hecho una pintura, o sea, como que lo habían trabajado con bastante entusiasmo, parecía. Sí, y nosotros desde la editorial se empezó el año antepasado, se hizo la primera capacitación en literatura entrerriana, donde también era como el último tramo, digamos, también dividida en 3 siglos, que lo daban 3 especialistas en esos siglos, y en lo que es siglo XXI, por supuesto que se trabajaba con este libro en especial, y fue una jornada sola en Paraná con doble turno, entonces podían venir gente de toda la provincia y ya se llevaban las bolsas con los libros para las escuelas, entonces eso estuvo lindo. Después, como siempre que uno hace una cosa y todo el mundo se queja, empezaron a pedirse que se haga en el interior, y también estuvo toda la intención. Yo tengo todos los papeles presentados y aprobados por el Consejo de Educación para darlo en el interior, y bueno, por cuestiones burocráticas no se pudo concretar. Pero sí, el libro está siendo trabajado porque lo piden constantemente, o sea, nosotros nos encargamos ya de distribuirlo, está en todas las bibliotecas de las escuelas de la provincia. Y después también es como se acerque en cada docente, pero bueno, también apuntando a esto de en 6º año está el espacio de literatura argentina, ¿no? Entonces por ahí en esa parte en algún momento del año meter literatura entrerriana, ¿no? Sí, no, por ahí la idea un poco de la ilustración era tratar de que la ilustración cuente otra cosa, o sea, una cosa diferente que no están las palabras. Digamos, si bien hay una comunión entre las dos, entre el texto y la imagen, la idea era que dé detalles o que dé la posibilidad de tener una lectura diferente de lo que se leyó a través de la imagen. Eso fue un poco, y es como habíamos medio charlado, que no sea un dibujito que termine acompañando al final del cuento, sino que, bueno, que realmente sea ese diálogo, digamos, entre el texto y la imagen, ¿no? Y que lo trabajamos re bien porque, como les contaba hoy, o sea, ella me pasó los cuentos, los leí, charlamos bastante en cómo poder llevar esas ilustraciones, o sea, como qué material trabajarlas o cómo hacerlas. Si bien yo ya tenía, o sea, yo hace varios tiempos que venía trabajando esta idea de niños, de las ilustraciones de niños, ¿no? También fue muy charlado esto, o sea, de, bueno, ver, yo le iba pasando y sí, pero mirá que esto tal cosa no, por ahí no cierro. O por ejemplo, me pasó con una de las imágenes de uno de los cuentos ¿cuál fue el cuento? La monja blanca, que fue la última imagen que yo hice porque no daba como pie con bola con esa imagen, o sea, lo que yo había hecho, digamos, no quedaba bien con el texto, o sea, era como una lectura como muy obvia, como que no decía nada, entonces es como que hice 4 imágenes para ese libro, y ahí Selva dijo, con la última dijo, es esta. Y ahí cerró perfecto, pero digamos, siempre lo trabajamos juntas al tema de la imagen, para, bueno, una cuestión de consultas, yo nunca había, digamos, ilustrado de esta manera, o sea, trabajar algo, sino que por ahí uno ilustra, pero te dicen, che, dame un dibujito para poner acá, y bueno, uno de onda lo hace, pero esto fue como un trabajo muy integral, digamos, entre las dos cosas, ¿no? Bueno, bueno, eso medio que lo dimos bastante vueltas hasta el título, porque no, después llegamos a la conclusión de que de alguna manera ese título contenía al resto de los relatos. Pero pasamos por varias conversaciones de sí ponerle el título de uno de los cuentos, sí pensar un título que nada que ver, que fuese otra cosa para todo el libro. Y bueno, finalmente decidimos que bueno, digamos, por más o menos de qué la va cada cuento, y por esto también como de la inocencia, como cosa adjudicada per se a la infancia, y que un poco quizá los cuentos lo ponen en crisis también, porque los cuentos
no son tan lineales en ese sentido. Entonces, bueno, finalmente nos pareció que era un título que abarcaba el resto de los relatos. Bueno, ahora cuando me dijo Alberto dije, mira, bueno, voy a volver a leer algunas cosas de Hernández, porque la verdad es que no lo había tenido como referencia. Quizás sí, que bueno, es medio también del grupo. A mí me gustan mucho los relatos de Moyano, de una parte de la cuentística de Moyano que también tiene mucho personaje niño en la provincia y bueno, y chicos que pasan también por algunas situaciones bastante complicadas. Entonces quizá lo tenía más presente a Moyano, pero ahora voy a releer a Hernández. Bueno, El hijo de la guerra. Cada vez que entraba a la librería de La Gallega me mareaba, un poco porque siempre el local estaba lleno de otros que habían olvidado comprar el mapa, el papel glacé o el bloc de hojas. Allí todos amontonados, el aire espeso de perfumes, alientos, sudores. Otro poco porque a esos olores y al olor de los papeles se sumaba el que salía de la casa, comunicada con el negocio por una puerta siempre entreabierta. Pero sobre todo porque entre tantos guardapolvos blancos, metido entre los niños como un niño de proporciones enormes, siempre estaba Carlitos Coeli, el hijo retardado de La Gallega, un hombre cuarentón, vestido con un jardinero ombú, limpio, recién planchado. En invierno, debajo de la pechera, asomaba un pullover de lana gorda, tejido a mano. En verano, una camiseta blanca. A Carlitos Coeli le gustaba tocarnos el pelo, y aunque lo hacía casi imperceptiblemente para que su madre no lo viera, su mano cuadrada y pegajosa era como una mariposa de tormenta que apenas me rozaba me hacía pegar un salto. También le gustaba tironearnos despacito el moño del guardapolvo para deshacer el lazo. A veces, mientras esperaba mi turno para comprar, lo veía de reojo haciéndoselo a alguna otra nena. La punta de la tela apretada entre el índice y el pulgar, el movimiento suave de su mano hacia atrás, tirando. «Carlos, quédate quieto», gritaba su madre cuando lo pescaba, y él sacaba la mano velozmente como si el cabello o el moño quemaran y la metía en la pechera de su jardinero. Entonces los escolares lo mirábamos con burla y él agachaba la cabeza y daba unos pasos ocultándose atrás de alguno de los exhibidores de tarjetas postales. Cuando no estaba adentro, Carlitos Coeli se sentaba en el alféizar de la gran vidriera. Entonces los chicos aprovechaban para hacerle bromas. Antes se aseguraban de que La Gallega estuviese ocupada con sus clientes y no pudiera verlos. «Carlitos, Carlitos, ¿querés oír un chiste verde?» Los ojos del tarambana brillaban siempre ante la propuesta, hecha casi en un susurro, como se hacen las invitaciones sucias. «Sí, sí», decía con las zetas copiadas a su madre. Él había venido de muy niño como para tenerlas incorporadas, y moviendo la cabeza con unos pocos pelos enrulados alrededor y el cuello colorado con restos de barba, cogoteando como un pichón de pájaro pidiendo comida. «Pero vení, acércate más», y pegaba casi la oreja grandota a la boca del niño. «Un chiste verde, escuchá, un loro arriba de un árbol comiendo lechuga». Carlitos Coeli ya tenía la boca entreabierta, preparada para la risa, así que se quedaba todavía un instante esperando el chiste con la cabeza baja. Bueno. Gracias. Bueno, les agradecemos la presencia de todos y de todas esta tardecita noche, así que bueno, gracias por estar y por acompañarnos.